¿Qué pasaría si pudieras entablar una conversación con un demonio? ¿Qué le preguntarías? ¿Harías un trato con él? ¿Le pedirías riqueza, fama, salud, belleza? Dicen que los demonios son muy inteligentes, que ellos poseen años, siglos, milenios, incluso eones de existencia. Y que tanto tiempo vivido les ha dado tal experiencia que conocen todas las artes, artimañas, estrategias y métodos para envolverte en sus redes. Si eres lo suficientemente débil, te alejarán de la luz de Dios y te llevarán por un valle de sombras y desgracias del cual, quizá, jamás vuelvas a salir. ¿Deberíamos los seres humanos hablar con los demonios? Si te gustaría saber estas y otras respuestas, quédate hasta el final, porque revelaré cosas muy, pero muy interesantes. Y yo soy el documentalista, y esto es Nunca hables con un demonio. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. Hablar con un demonio podría ser un acontecimiento lleno de valiosa información para muchos de nosotros. Una oportunidad casi única, pero al mismo tiempo muy peligrosa. Si por alguna razón hubiéramos de tener una conversación con un demonio, si por azares del destino nos encontráramos frente a uno, deberíamos tener siempre en mente que los demonios son engañosos, manipuladores, seductores, confusos, destructivos, persuasivos, tentadores y oscuros. Hechos 19, 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Si algún día nos encontráramos con un demonio de manera física, no sería bajo su verdadera cara, sino con el rostro de la persona o animal que ese demonio posea. Tal vez algunos podrían decir: atrapamos al demonio y luego lo interrogamos. Pero eso sería imposible, pues es bien sabido que los demonios poseen fuerza sobrehumana. Marcos 5, 2 al 4. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grilletes, y nadie le podía dominar. Si analizamos este versículo, es evidente que no cualquiera tiene la fortaleza física ni la autoridad espiritual para ponerse frente a un demonio.
¿Qué pasaría si al demonio no le gusta lo que le decimos y de pronto decide acabar con nosotros de un golpe? El pacto de Urbain Grandier. Cuenta la leyenda que Grandier, un sacerdote católico francés del siglo XVII, había hecho un pacto con demonios para obtener poder y prestigio. En los documentos de su juicio, se dice que los demonios Asmodeo, Leviatán, Behemoth y otros fueron invocados y que Grandier dialogó con ellos para sellar el pacto. Este pacto, supuestamente firmado con sangre, fue presentado como evidencia de su juicio. Se dice que, durante su ejecución, los demonios que había invocado no cumplieron su promesa de salvarlo, lo que le llevó a una muerte dolorosa en la hoguera. En la Biblia podemos encontrar numerosos versículos que nos advierten de la naturaleza malévola de los demonios. Un versículo que deja muy en claro que no cualquiera puede contra un demonio es el siguiente. Marcos 9:17 al 27. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va cegando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: Desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo. Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Se supone que los discípulos de Jesús tenían la autoridad directa para expulsar a los demonios en nombre de Jesús. Sin embargo, a ninguno de ellos este demonio siquiera les respondía. ¿Qué podríamos esperar de nosotros entonces? Aún así, si nosotros entabláramos una conversación con un demonio, esta plática estaría llena de mentiras y engaños de parte de la entidad maligna. En el Evangelio Juan 8:44, Jesús describe a Satanás diciendo: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De modo que todo aquello que un demonio pudiera decirnos, como dónde encontrar tesoros, cómo conseguir victoria, quién hizo esto o aquello, estaría corrompido por la naturaleza propia del demonio: la mentira. Amantes del misterio, tengo una invitación especial para ustedes. Les presento Enigma Revelado, mi podcast exclusivo en Podimo. Aquí revelaremos lo enigmático con entrevistas a personas especiales, sin censura, experiencias paranormales, sobrenaturales y de terror.
Cada episodio será una puerta a lo inexplicable, donde exploraremos historias que desafían la lógica y la razón. Por solo 99 pesos mexicanos al mes, o $6, tendrás acceso a conversaciones únicas y profundas, disponibles solo para suscriptores de Podimo. No te quedes fuera en este viaje hacia lo desconocido. Suscríbete hoy mismo a mi podcast Enigma Revelado. Encontrarás el link en la descripción. La leyenda de Teófilo de Adana. La historia de Teófilo, un clérigo del siglo VI, cuenta que frustrado por haber sido injustamente pasado por alto para un puesto de obispo, invoca a un demonio a través de un hechicero judío. El demonio ofrece restaurar la posición de Teófilo a cambio de que renuncie a Cristo y firme un pacto con su propia sangre. Teófilo acepta y es inmediatamente nombrado obispo. Sin embargo, atormentado por su pecado, Teófilo finalmente se arrepiente y reza a la Virgen María, quien intercede para que Dios lo perdone. Después de 40 días de penitencia, recupera el pacto firmado con el demonio y lo destruye públicamente, rompiendo así el poder del demonio sobre él. Los demonios son hábiles mentirosos, maestros de la mentira, y no solo en la Biblia podemos encontrar referencias de su maldad. Por ejemplo, en el Islam, en Sura Al-An'am 6:112, se menciona: y así designamos para cada profeta enemigos, demonios de entre los hombres y los genios, que se inspiran unos a otros palabras embellecidas con el fin de engañar. Esto significa que los demonios no solo mienten, sino que lo hacen con palabras embellecidas. Una estrategia para convencernos y apartarnos de Dios, pero que en el fondo son solo promesas vacías. La leyenda de Aka, el demonio del lago. Un día, un joven cazador se encontró perdido en el bosque y llegó al lago donde vivía Aka. Aka apareció como una hermosa mujer y habló dulcemente con el joven, ofreciéndole ayudarlo a encontrar el camino a casa si él acepta pasar la noche con ella en su cabaña. Desconfiado, el cazador recuerda las advertencias de los ancianos del pueblo sobre los demonios que toman formas engañosas. En lugar de aceptar, decide confrontar a Aka con un crucifijo que llevaba consigo. Al revelarse la verdadera forma demoníaca de Aka, el cazador escapa, salvándose de ser devorado o llevado al fondo del lago para siempre. De este modo, es recomendable entonces evitar el contacto, conversación o experiencia cercana con un demonio. Se dice que ellos son capaces de susurrar ideas a nuestros oídos. Estas ideas inevitablemente nos llevan a la desgracia y perdición, tal como lo dicen en Sura Al-Nas 114, 4-6. Del mal del susurrador que se esconde, que susurra en los corazones de los hombres, de entre los genios y los hombres. ¿Podríamos sacar algo bueno o valioso de una conversación con un demonio? Quizá, para persuadirlos, pudiéramos hacer que estos nos revelaran, aunque sea parcialmente, algún secreto o información valiosa. Pues eso, mis queridos seguidores, tampoco sería viable. Es en el libro de Enoc, en donde se cuenta acerca de la peligrosidad de pactar con los demonios. Enoc 8:1-2 describe cómo Azazel, un ángel caído, enseñó a los humanos el uso de armas y la práctica de la brujería. Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas, y les mostró los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, así como los brazaletes y adornos.
adornos, el uso del antimonio, el embellecimiento de los párpados, toda clase de piedras preciosas y todas las tinturas de colores. Y se multiplicó mucha impiedad, y cometieron fornicación y fueron extraviados y se corrompieron en todos sus caminos. Como les decía al principio, amigos, los demonios tienen muchísimos años de existencia. Conocen muy bien la naturaleza del hombre y sus debilidades. Pretender vencerlos o incluso engañarlos sería completamente absurdo. Sin embargo, existen métodos y formas para poder controlar a un demonio e incluso hacerlos trabajar para nosotros. Estas referencias se encuentran en los textos apócrifos como las clavículas del rey Salomón, pero ¿es realmente factible intentarlo? ¿Qué peligros podríamos enfrentar si algo sale mal? ¿Valdría la pena? Este famoso grimorio de magia ceremonial advierte sobre los peligros de invocar y tratar con los demonios, a pesar de ofrecer instrucciones sobre cómo hacerlo. Se enfatiza la necesidad de protección y precaución extremas, ya que los demonios son inherentemente engañosos y peligrosos. Además, muchos grimorios como este advierten que la invocación incorrecta o la falta de control puede llevar a la destrucción del practicante. Existe un método desarrollado por Abraham Elim el mago para contactarnos con nuestro ángel guardián. Pero durante el proceso, se dice que seremos tentados, persuadidos y atacados por los demonios antes de poder acceder o alcanzar el contacto con nuestro ángel guardián. Y para hacer esto, es indispensable tener un corazón y moral puros, una fuerza de voluntad inquebrantable y una inteligencia superior a la media. En la tradición esotérica, muchos textos oscuros han sido considerados peligrosos precisamente porque implican la comunicación con los demonios. Se cree que estos textos fueron ocultados porque contienen conocimientos que, si se usaran incorrectamente, podrían llevar a la locura y la destrucción física o espiritual del practicante. No importa dónde busquemos, ya sea en la Biblia, los grimorios o incluso en la literatura, la advertencia siempre es la misma. Los demonios mienten, los demonios son engañosos, los demonios son malos. Analicemos una última historia. El diablo en la cumbre de San Juan. La historia cuenta que un montañista decidió escalar la cumbre de San Juan, una montaña que, según la leyenda, estaba maldita y habitada por el diablo. Al llegar a la cima, se encontró con un misterioso hombre que lo invitó a jugar a los dados, prometiéndole que ganaría grandes riquezas si lo vencía. El montañista aceptó y durante el juego se dio cuenta de que su oponente no era otro más que el mismísimo diablo. En medio del juego, el diablo empezó a hablar con él, tentando su alma con promesas de poder y riquezas. Al final, el montañista, asustado, recita una oración y el diablo desaparece en medio de una tormenta, dejando al montañista aturdido y arrepentido por haber aceptado la oferta. Las historias, leyendas, mitos, versículos bíblicos y escritos antiguos, todos nos dicen lo mismo acerca de los demonios. Así que, si alguna vez has pensado en jugar a la Ouija, hacer un ritual de invocación o pactar con el diablo, recuerda que abrir esa puerta podría condenarte para siempre. Yo soy el documentalista y esto fue Nunca hables con un demonio.
Saludos especiales para Inés Aquino, Rosita María Méndez, José Clemente García, Raquel Torres, Hunter Muñoz, Alma Rosa Zulbarán Balcázar, Elizabeth Gómez, Klaus Grajales, Avispa QLONA, Gabriela Magay, Azalea Ramos del Bosque, Alfonso López García, Lupis Figueroa, Carmen Gómez, Juan Carlos Solís, Yasmín Pavón, Cari Estrada, Lucy de Borbón, Melissa Rocío Vivanco Arrieta, Luna Valdés, Félix A. González, Moloch Melcar, Alexia Esmeralda Pérez, Jorge Saldaña Jr., Amadora Geirón Pulido, Sony Velázquez, Manuel Gallego, Raquibón Ramírez de Tayoltita y Adri Iniesta. Gracias y hasta la próxima.